Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Noraya Coyure y soy docente de habilidad verbal. En esta ocasión vamos a trabajar la sesión número 12, la cual constituye tipología textual. Pero en este caso, la tipología se va a ver a partir de la intención comunicativa del emisor. Y específicamente hablando, el emisor va a ser el autor del texto que les vamos a ir planteando poco a poco. Vamos a trabajar tipología textual, vamos a leer las definiciones y vamos a empezar a entenderlo de a pocos, ¿ya? A ver, la primera tipología textual es el texto argumentativo. Lo leemos juntos y les explico brevemente de qué se trata, ¿ya? El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La intención del autor puede ser probar o demostrar una idea. Refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Entre los principales textos argumentativos que podemos mencionar se encuentran ponencias universitarias, ¿no? Tesis, reseñas críticas, monografías, ensayos. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Cuando estamos ante un texto argumentativo, estamos hablando de un texto que tiene por objetivo principal convencer al receptor, ¿ya? ¿Cómo convences al receptor? A partir de ciertos argumentos. Estos argumentos deben tener una sustentación o una fundamentación coherente, ¿ya? Entonces quiere decir que este texto argumentativo no es cualquiera, sino es un texto que de por sí tiene un sentido completo y es mucho más complejo que los que vamos a plantear a continuación, ¿ya? A ver, texto B, texto descriptivo, ¿ya? Se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el emisor pretende mostrar, ¿ya? Mostrar o describir son sinónimos, ¿ya? Cómo es un ser, un objeto o una realidad. Los textos descriptivos son secuencias textuales, subrayamos eso, que se pueden incluir dentro de otro tipo textual, como es la narración o la exposición. Ejemplos de este texto tenemos descripción paisajística, ¿no? De personas, tenemos tales como prosopografía, etopeya y retrato. A ver, a diferencia del texto argumentativo, el cual planteamos que era mucho más complejo, el texto descriptivo tiene como intención comunicativa mostrar o describir determinado ser, objeto o incluso situación. Continuamos con el texto expositivo, dice, tiene como objetivo mostrar de forma detallada la naturaleza del problema u objeto de análisis. La principal característica de este tipo de textos es la permanente ampliación de información nueva. Vamos a trabajar una palabra clave acá para identificar qué es un texto expositivo. El texto va a ser expositivo siempre y cuando la intención comunicativa del emisor, o el autor en este caso del texto, que se nos plantee, es la información, ¿ya? Es informar. Y en cuanto a texto narrativo, que como su mismo nombre nos ya está aludiendo, ¿ya? Lo narrativo tiene que ver de alguna manera con la ficción, con la literatura, con lo literario, ¿ya? Narrar consiste en contar un suceso o una historia que puede ser de forma oral o escrita, según el canal, y ficticio o real, según la naturaleza del suceso contado. Entre los principales ejemplos de textos narrativos podemos encontrar los cuentos, cuyo formato es menor que el de las novelas, ¿no? Tenemos las fábulas, los relatos que son de índole general, entre otros, ¿ya? Entonces, en cuanto a texto narrativo, estamos quedando de que tienen una tendencia mucho más ficcional, la idea es narrar una historia y que tenga siempre, ¿qué cosa? La estructura básica, ¿no? Un inicio, un conflicto y un final. Ahora, a partir de que hemos desarrollado estos 4 tipos de textos según la intención comunicativa del emisor o autor, que son el texto argumentativo, el que es más complejo, el texto descriptivo, el texto expositivo y el texto narrativo, vamos a trabajar ciertas actividades para poder identificar estos textos según lo que nos están planteando. Leamos juntos y veamos qué tipo de texto es y qué intención conlleva el texto, ¿ya? A ver, leamos juntos, nos dicen, después de leer los siguientes fragmentos, señale qué tipo de texto, ¿no? Y cuál es la intención del autor. Texto A, nos dice lo siguiente. A las 9:30 de la mañana de hoy,
los serenos de Lima se toparon con el cuerpo sin vida de una mujer. Al ver que los peatones y vecinos observaban desde el puente Dueñas un bulto blanco en el fondo que se asemejaba a un cuerpo boca abajo, al principio se creía que era un maniquí, pero agentes del rescate del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional descendieron hasta la base del puente y descubrieron que se trataba del cadáver de una mujer, que tenía aproximadamente 3 o 4 días de fallecida. ¿Ya? A ver, sopesando y evaluando los 4 tipos de textos que ya hemos señalado, no podría ser un texto argumentativo, no podría ser un texto descriptivo, ¿ya? Porque caeríamos en un facilismo, ¿ya? Estamos entre 2 tipos de texto, o bien puede ser narrativo o bien puede ser expositivo. ¿Cuál es la intención comunicativa que prima en ese texto, que es el texto A? Más que narrar, nos quiere informar. Nos quiere informar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es? Si nos quiere informar, es un tipo de texto expositivo.